Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron, el primer diagnóstico que me hizo un psiquiatra de la Seguridad Social, eh, que mi hijo era Asperger. Bueno, más bien me hizo un diagnóstico, siempre tengo dudas. No sé si lo hizo por decírmelo suave o no sé si me lo dijo porque no se atrevía a diagnosticarlo sin saber si era verdad o no. Porque yo ya llevaba con él un tiempo y, y bueno, y me decían que tenía TDA, el TDA, porque era un poco nervioso. En realidad, cuando a mí me derivaron a este psiquiatra, no fue porque tuviese problemas de relación, porque a mí realmente, cuando tenía problemas de relación, eran unos problemas de relación entre comillas, que no se relacionaba con los compañeros como los demás decían que había que relacionarse, porque él realmente en casa se relacionaba, hablaba. Es que yo no tenía ningún problema con él. Realmente empezaron mis problemas de relación con él cuando yo empecé a aceptar este síndrome, que era así y que eso no tenía arreglo, porque eso es lo que te hacen ver y lo que te hacen creer, porque yo desde el principio sabía que eso no era, que eso tenía que tener una solución. O sea, no era, bueno, yo no sé distinguir si realmente me dio el psiquiatra este, como os digo, una especie de folios con unas características y me dijo que las leyese para ver si a mí me resonaban. Y si realmente me resonaban, pues es que tenía ese síndrome. Entonces, a mí la única sensación que me dio este psiquiatra, que era especialista en esto, ahora hay muchos más, pero en aquellos entonces no había tanto. Yo me tenía que desplazar unos 50 kilómetros para ir a estas terapias. Era porque no sabía ayudarme de otra manera. Es decir, esto fue como una contradicción, porque me acuerdo que me dijo la primera vez, y siempre me acuerdo de eso. Tu hijo esto es como una piedra pómez y una piedra mármol. Y si tú le vas dejando caer una gota cada día a cada una de las piedras, pues la piedra pómez se le va a hacer un agujero antes. Si cae una gota, pin, pin, pin cada día, pues va a ser más rápido que se le haga un agujero. Pero al mármol, si tú sigues poniéndole la gota de agua todos los días, va a tardar más, pero se le va a seguir haciendo el agujero. Me dijo, todo va a depender de tu constancia y de tu esfuerzo, principalmente de tu constancia. Entonces yo me quedé con ese concepto, o sea, siempre digo que me ayudó en eso. Pero claro, porque soy una persona que intento ver lo bueno que cada persona me ha aportado. Entonces nunca me rendí, pero por otra parte cuando me dijo, es que este es el diagnóstico, mira a ver si lo es, y entonces te doy una medicación y te metes en un programa y una asociación, que son los que te van a ayudar. Entonces fue como una contradicción, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que este es el diagnóstico de mi hijo, tú me estás diciendo que esto tiene arreglos y yo soy constante, pero tú no me estás dando instrucciones. Me das una medicación que al cabo de los meses yo vi que le estaba afectando porque no comía, se quedaba más paralizado que antes, como un problema de relación se trata con medicación. ¿Desde cuándo? Pues, a ver, si tú vas a un psiquiatra y te dicen que tienes que dárselo, pues tú quieres lo mejor para tu hijo. Se supone que estos son los profesionales.
A todo esto, yo antes del diagnóstico le había hecho pruebas neurológicas de paga y me habían salido los diagnósticos que no tenía nada. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban qué le pasa a tu hijo, yo decía, nada. Y hasta mi madre decía, nada, porque es que no le pasaba nada neurológico. O sea, yo estuve defendiendo la causa de mi hijo años, años, porque se relacionaba de una manera diferente a como la sociedad decía que había que relacionarse. Y entonces, como les era un poco más complicado, pues le pusieron ese cartelito. Y sí que es cierto que a raíz de ahí yo tenía problemas para relacionarme con él, pero no los problemas de relación como tal, sino los problemas de que tú le puedas pedir a un hijo unas cosas y no las haga, que te guste que haga unas cosas y él no haga, que tú quieras que estudie y él no estudie, pero no nada diferente a lo que hacen otros hijos normales. Porque si no tienen ningún problema neurológico. Y si el único problema es relacionarse, si el único problema es que si una persona no le cae bien, pues no le cae bien, no le ríe la gracia, ni el chiste, ni les gusta ser hipócrita, porque resulta que tiene una sensibilidad especial y conoce a las personas antes de que las conozcamos los demás, pero no se meten con nadie, simplemente va a su aire. Entonces ya hay que encasillarlos. Yo he estado investigando muchísimo a qué era debido esto, que si es genético, que si es como yo le he educado, que es que yo estoy encerrada en mi mundo. Bueno, a raíz de que nos sacaron del programa de la Seguridad Social, pues ya busqué terapias alternativas, buscaba la información que había en internet, pero nunca encontré una herramienta, porque ahora hay mucha información de cómo los tenemos que tratar, pero el tema no es cómo los tenemos que tratar, el tema es que no son tan complicados. Mi hijo tiene ahora mismo unos amigos que desde que le han tratado como una persona normal siguen siendo sus amigos. Y cuando hay personas que no le tratan como una persona normal por decir una característica, porque qué es normal y qué es no normal. Porque hay mucha gente que aparenta normal y luego resulta que no es tan educada o tan correcta. Entonces a mí como madre me ha dolido muchísimo cómo ver gente que le trataba porque vaya a su aire por la calle, porque no conteste a los patrones. Entonces lo más triste de todo esto es que te encasillan, tú te lo crees y entonces te crees que eso no tiene solución, no tiene arreglo y que lo tienes que aceptar así. Y entonces es una contradicción muy grande porque fuera de casa actúan de una forma y en tu casa actúan de otra. Porque yo en mi casa actuaba de lo más normal. Todas las cosas que al contrario, no molestaba, no protestaba,
Yo me lo he llevado en coche a veces a hacer kilómetros y kilómetros y es que no me he enterado de que iba en el coche. Es decir, es que lo he podido llevar donde quisiera y no me ocasionaba ningún problema. Pero cuando todo el mundo empieza a decirte que tiene un problema, que tiene un problema, que tiene un problema, y es que tú no lo ves, y es que tú no lo ves, es que al final te lo acabas creyendo que es un problema. Y le acabas tratando como que tiene un problema. Y resulta que no deja de ser un problema de relación como tenemos todas las personas. Unos más agudo y otros menos agudo. Pero un problema de relación que es solucionable, que se soluciona. Si ahora me atrevo a contar todo esto es porque realmente he visto la luz en el camino. Mi hijo ahora mismo ya no es el mismo. Mi hijo ahora mismo sale, se relaciona, habla con quien quiere. Y está diagnosticado Asperger. Que es difícil que estas personas se relacionen, tengan trabajo. Sí, es más difícil que a las personas normales. Lo que pasa es que es más una etiqueta que nos ponen o que les ponen cuando no saben cómo ayudarles a gestionarse, porque realmente existe la fórmula porque yo la he vivido, la he visto. Y ojo que mi hijo tiene 32 años, que se dice pronto. Yo ahora mismo veo a madres de hijos con ese problema y hay algunos que no, porque el Asperger es muy amplio, porque como el problema de relaciones es muy amplio, hay muchos grados de 0 a 100, pero todo radica en lo mismo. Y veo a madres realmente que bueno, que han podido sacar a sus hijos y más o menos se relacionan, tienen su peculiaridad, es decir, hay algunos que sí. Y luego veo a otros que no. Y es porque como tú como madre te lo creas, tú como madre no veas que existe esa posibilidad de mejora, de que esto no es inamovible, que ese tipo de relación que tienen o esa manera de relacionarse se puede cambiar y empieces con medicación. Acaban los hijos y las madres con medicación. Porque primero tienes que darle medicación a él porque realmente no se le está tratando el problema como es. Es un problema de relación, pero no se le está tratando esa gestión. Y luego tú tienes que aceptar ese problema que no es real, que es ficticio. Entonces empiezas a tener una relación con él. Y para poder sostener esta relación que te han hecho creer que es tan complicada, o sea, se ha complicado más de la cuenta, también tienes que tomar medicación, porque yo la he estado tomando. Y es que veo a personas ahora, madres, solas, criando a sus hijos, porque cuando existe este problema y no se sabe cómo gestionar, pues en la mayoría de los casos, los que yo ahora mismo conozco, al final acaban quedándose las mujeres solas atendiendo el problema del hijo. Con lo cual, la soledad se agudiza más. Es decir, tienes dos opciones, o rendirte, es decir, acepto esto y esta es la desgracia que me ha tocado,
o realmente no rendirte y conectar con esa voz interior que te dice, no, esto tiene solución, tengo que dar con ella. Yo soy partidaria de no rendirse, soy partidaria de que ha habido muy poco conocimiento sobre cómo ayudarnos a gestionar esta relación o este problema que tienen nuestros hijos, y que si cada vez hay más, porque como os digo, a mí me lo dijeron hace 25 años y yo era la primera vez que lo oía. Yo recuerdo de ir a psicólogos de terapias alternativas que cuando les decía, no, es que, ¿qué diagnóstico? ¿Por qué vienes? Digo, no, porque tiene este diagnóstico. ¿Y esto qué es? De verdad, me acuerdo 2 psicólogos que me lo dijeron en sus años. O sea, imaginaros qué poco se sabe de esto. ¿Cómo es posible que ahora cada vez haya más niños con este síndrome, con este problema para relacionarse? Y haya tan poca solución, tan pocas herramientas. Yo de verdad que, como os digo, desde que tiene 7 años, que me dieron el diagnóstico, nos sacaron de la seguridad social porque no le daba la medicación, porque yo veía que la medicación cada día le afectaba más. Le dieron una medicación que le provocaba tics, y ya cuando ya sí que vi que le provocaba tics, le dije al psiquiatra, digo, mira, es que ahora tiene tics. Dice, es que claro, esto se lo ha provocado la medicación. Digo, y entonces, dice, no, ahora tienes que darle otra medicación para que se le quiten los tics. Digo, ¿qué? Y después, ¿qué más? Se acabó. Entonces, bueno, por mi cuenta y riesgo, se la quité. Reconozco que siempre fui muy anti medicación y se la quité, pero es que yo veía que a mi hijo le hacía daño. A mí no me daban una solución, sino que cada vez estaba peor. Entonces decidí quitársela. Entonces seguíamos yendo al psiquiatra y la oportunidad fue, una de las veces, mi hijo, que es muy sincero, dijo, no, yo no me tomo la medicación. Y dijo, pues si no te tomas la medicación, aquí no hace falta que vengas. Entonces me di cuenta que el psiquiatra lo único que hacía era recetarnos una medicación y chimpún. Y nos salimos del programa. Nos sacaron y la verdad es que, bueno, me tocó un poco luchar con toda la sociedad y con el resto de la familia. Pero bueno, al final lo aceptaron, porque también al final lo veían como yo. Cuando estabas con él, no teníamos ningún tipo de problema. O sea, el problema se lo creamos cuando no sabemos cómo ayudar a una persona, hacemos que sea una montaña más grande el problema. Por lo menos en el caso de mi hijo. Y estoy segura que en el de la mayoría de los Asperger. Que la medicación provoca efectos secundarios que no nos ayudan a solucionar el problema, sino que lo perjudica. Y afortunadamente sí existe una solución para enseñarles a cómo relacionarse con el mundo exterior. Sí que existen unas herramientas. Yo afortunadamente las he descubierto, las he empezado a poner en práctica. No tiene nada que ver con medicación ni con nada psicológico. Y he podido observar el cambio que ha hecho mi hijo. Por eso lo cuento, porque merece la pena conocerlas, porque realmente te cambia la vida. Te cambia la vida a ti, te cambia la vida a tu hijo. Y al final es una cadena. Si le cambia la vida a tu hijo, tú ya eres feliz.
ya no necesitas más.